Hola amigos de ONER Ediciones, ASO Digital Content y Perlas Cristianas. Estamos aquí en una nueva entrega para hablarles de algo tan sencillo como es la propiedad privada y cómo gestionar la propiedad privada y cómo el Estado debe proteger la propiedad privada. Saben ustedes que en España el hecho de la ocupación es algo habitual y además que está protegido por una ley específica. Eso quiere decir que esa ley, en teoría, que debería proteger a los propietarios, lo que hace es poner en equilibrio la propiedad del propietario de la vivienda y de aquel que la ha ocupado, porque se dice que tiene un derecho. Esa es la cuestión. Les vamos a traer aquí un corte de lo que Marc Vidal, un economista que es asiduo en las redes y que desde luego no tiene ni pelos en la lengua ni parece que sea muy tonto, porque lo que dice lo argumenta y lo construye. Y por otra, les dejamos también con un contenido que intenta hacer una reflexión sobre lo que Marc Vidal y Juan Antonio Rayo hablan sobre el tema de la ocupación, para que tengamos presente que una sociedad que no protege la propiedad privada e incentiva el trabajo como parte de la creación de riqueza es una sociedad, un Estado que tiene los días contados, salvo que se quiera tener un Estado con personas empobrecidas y dependientes de lo que les dé el gobierno de turno, que serán siempre migajas. Las élites, los gobernantes, los poderosos, siempre han jugado lo mismo. Se disfrazan de una forma o de otra, pero la realidad es que siempre buscan lo mismo: retener el poder y que haya una clase que pague por su poder y lo sostenga. Hasta la siguiente, les dejo con estos comentarios y ya saben, sean críticos, reflexionen, busquen sus argumentos, pero desde luego ni callen ni tampoco se dejen manipular. Hasta la siguiente, chao. Es un concepto, es un ataque a la propiedad privada. Y eso constituye una agresión a la libertad de las personas. Es conceptual en toda Europa. Igual eso es lo que se busca, no lo sé, ya que la propiedad privada es fundamentalmente, esencialmente, para la autonomía individual, lo que permite a las personas controlar y disponer de sus bienes según su voluntad y así poder ejercer su propia libertad. Al socavar la propiedad privada, se restringen los derechos personales y la capacidad de las personas para tomar decisiones independientes sobre sus recursos y sobre sus vidas. Por eso, en última instancia, socavar la propiedad erosiona la base de la libertad y de la propia dignidad humana. Si no tienes nada, y puedes apropiarte de lo que no es tuyo, creas una realidad idónea para los que prefieren un mundo domesticado. Tu inseguridad es la tranquilidad de los dependientes. A las élites no les interesa que ahorres, que inviertas, y mucho menos que poseas. Ellos quieren que gastes, y que consumas, y que dependas, y que no tengas nada. Si tienes miedo a que tu propiedad deje de ser tuya, y que nadie te proteja, dejarás de querer tener. Y recuerda que, según el plan, no tendrás nada, y tendrás que ser feliz. Lo que no te dicen es que quieren que no solo no tengas nada, sino que no puedas hacer nada para cambiarlo. Recuerda que tu propiedad realmente solo la registras a tu nombre, de ahí que se llame registro. Mezcla este cóctel con una pérdida del valor del dinero y tendrás una pócima amarga que quieren que te tomes. En breve te explicaré cómo lo han hecho, cómo están generando la mayor transferencia de riqueza de la historia de la humanidad y a dónde nos lleva todo eso. Pero eso será en breve y por eso deberías de estar atento a este canal. El empobrecimiento empezó hace tiempo, de un modo casi imperceptible, pero sigue su curso y todo lo que tiene que ver con esa desconceptualización de la propiedad, con ocupas, inquiocupas y justificaciones sociales o de caridad, son parte del mismo veneno. Bienvenidos a nuestra inmersión profunda. Hoy nos adentramos en un tema que está en boca de todos: la seguridad jurídica en España, el derecho a la propiedad, y cómo todo esto impacta en la inversión, el mercado de la vivienda y, por supuesto, en la economía en general. Temas que sin duda generan mucha controversia y que tienen un impacto directo en la vida de todos nosotros. Exacto. Y para comprenderlo mejor, vamos a analizar dos perspectivas muy distintas. Tenemos a Juan Ramón Rayo, un economista que critica duramente la nueva ley de vivienda, argumentando que en la práctica facilita la ocupación. Ajá. Y por otro lado tenemos a Marc Vidal, emprendedor y comentarista, Sí. que nos ofrece una visión más amplia,
explorando los factores socioeconómicos que están detrás de este fenómeno. Lo interesante es que ambos, desde perspectivas diferentes, nos llevan a reflexionar sobre la importancia de la seguridad jurídica como base para la inversión y la creación de riqueza. Empecemos por la nueva ley de vivienda y su relación con la ocupación. Rayo nos advierte sobre algunos puntos que, según él, podrían tener consecuencias inesperadas. Por ejemplo, ¿sabías que la ley obliga a los jueces a especificar la fecha y hora exacta del desalojo? Es un detalle que a simple vista puede parecer irrelevante. Sí. Pero Rayo argumenta que esto podría dar ventaja a los ocupas organizados, permitiéndoles preparar su resistencia. Increíble. Rayo también critica la obligación para los grandes propietarios de certificar la vulnerabilidad económica del ocupa. Imagina el papeleo y la burocracia que esto implica y el tiempo que se pierde. Claro. Y mientras tanto el propietario no puede disponer de su propiedad, Rayo ve en esta ley un intento de debilitar el derecho a la propiedad privada en favor de un supuesto derecho a la vivienda, que según él no está bien definido en la Constitución. Aquí entra en juego el análisis de Vidal, que nos ayuda a entender la complejidad del tema. Él distingue entre dos tipos de ocupación: el allanamiento de morada, que se considera un delito grave, y la usurpación de bienes inmuebles. Correcto. Que es una infracción menos grave. Esa distinción es clave porque determina la rapidez con la que la justicia puede actuar. En el caso del allanamiento de morada, al tratarse de la vivienda habitual del propietario, la policía puede intervenir de inmediato. Pero cuando se trata de una usurpación, el proceso legal se vuelve mucho más lento y complicado. Vidal nos habla de plazos que pueden ir de los 6 a los 24 meses, ne incluso más. Y aunque se ha aprobado una nueva ley antiocupas para intentar agilizar los procesos, Vidal no está convencido de que esto sea suficiente para resolver el problema de raíz. Lo que Vidal critica es la cultura contra la propiedad, que según él se está extendiendo en España. Argumenta que se está normalizando la ocupación como si el derecho a la propiedad privada fuera algo secundario, sin tener en cuenta las consecuencias que esto tiene para la inversión y la economía en general. Es una crítica interesante, ¿no? Vidal nos recuerda que la propiedad privada es un pilar fundamental de la libertad individual y la prosperidad económica. Exactamente. Cita a figuras como Locke, Hayek y Friedman, que defienden la propiedad privada como un motor de la innovación, la responsabilidad individual y el progreso social. Y es que si no hay seguridad jurídica sobre la propiedad, ¿quién va a arriesgarse a invertir, a crear empresas, a generar riqueza? Esa es la gran pregunta que nos deja Vidal. Si la propiedad privada no está protegida, se desincentiva el trabajo, la inversión y el emprendimiento, lo que a la larga perjudica a toda la sociedad. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque Vidal nos lleva más allá del debate legal y nos adentra en la realidad socioeconómica que está detrás del fenómeno de la ocupación, ¿verdad? Vidal nos habla de la pérdida de poder adquisitivo, la dificultad para acceder a una vivienda digna y el aumento de los inquiocupas, personas que alquilan una vivienda y luego dejan de pagar la renta. Y nos advierte sobre el problema de los ocupas profesionales que se aprovechan de las lagunas legales para lucrarse con la ocupación. Incluso menciona un caso sorprendente. Una empresa que asegura la vivienda ocupada durante 48 horas utilizando familias con niños para aprovecharse de las leyes de protección al menor. Es un entramado complejo que refleja las debilidades del sistema. Es increíble. Y lo más preocupante es que, según Vidal, las cifras oficiales no reflejan la magnitud real del problema, ya que muchos casos no se denuncian por miedo o desconfianza en el sistema judicial. Vidal nos presenta cifras alternativas que sugieren que el problema de la ocupación podría ser mucho mayor de lo que se reconoce oficialmente. Y para entenderlo mejor, nos ofrece una perspectiva europea comparando la situación de España con otros países como Italia, Reino Unido, Francia y Alemania. Cada país tiene su propio enfoque legal y su grado de eficiencia en la gestión de la ocupación. Algunos, como Reino Unido, tienen leyes más severas y permiten una acción policial más rápida, mientras que otros, como Francia, tienen leyes estrictas, pero siguen teniendo un número considerable de viviendas ocupadas. Es fascinante ver cómo un mismo problema se aborda de maneras tan diferentes, ¿verdad? Y al final, todo esto nos lleva a reflexionar sobre el delicado equilibrio entre el derecho a la propiedad y las necesidades sociales. Exactamente. Y nos deja con una pregunta clave. ¿Qué consecuencias tendrá a largo plazo el actual enfoque de España hacia la ocupación? ¿Cómo afectará a la inversión, a la economía y a la seguridad jurídica en general? Son preguntas complejas que requieren un análisis profundo y un debate responsable. En la próxima parte de nuestra inmersión vamos a adentrarnos precisamente en esas repercusiones económicas y sociales de la ocupación. No se pierdan, volveremos enseguida. Retomamos nuestra inmersión y, como prometíamos, nos toca profundizar en las repercusiones económicas y sociales de la ocupación. Un tema que sin duda genera mucha inquietud, sobre todo entre quienes
ven amenazado su derecho a la propiedad. Claro, y es que las consecuencias van mucho más allá de perder el control de una vivienda. Vidal, por ejemplo, insiste en que la inseguridad jurídica que genera la ocupación ahuyenta la inversión tanto a nivel nacional como internacional. Es lógico, si los inversores perciben que sus propiedades no están protegidas por la ley, ¿quién va a querer invertir en un país donde reina la incertidumbre? Y esto, por supuesto, impacta de lleno en el mercado inmobiliario, ¿no? Imagina que quieres comprar una casa, ¿te arriesgarías a invertir tus ahorros en un inmueble que podría ser ocupado en cualquier momento? La verdad es que no. Y además hay que tener en cuenta el coste económico que supone para los propietarios el proceso de desalojo. Exacto. No solo hablamos de la pérdida de ingresos por alquiler, sino también de los gastos legales, las posibles reparaciones por daños. Al final, recuperar la propiedad puede ser un proceso largo, costoso y agotador. Y a nivel social, ¿qué consecuencias destacarías? Vidal habla de la creación de un clima de inseguridad y desconfianza que afecta a toda la sociedad. Si los ciudadanos perciben que sus derechos no están protegidos, es normal que aumente la sensación de vulnerabilidad. Y eso puede llevar a un aumento de la conflictividad social, con vecinos enfrentados por el tema de la ocupación, generando tensiones que van más allá del problema en sí. Vidal también menciona la estigmatización de barrios o zonas con alta incidencia de ocupación. Claro, porque la ocupación no solo afecta a los propietarios de las viviendas. Puede contribuir a la degradación de un barrio, afectando la convivencia y la calidad de vida de todos los residentes. Y eso puede generar un círculo vicioso, ¿no? La estigmatización dificulta la recuperación de la zona y atrae aún más a ocupas profesionales que se aprovechan de la situación. Exactamente. Es un problema complejo con múltiples aristas que requiere soluciones integrales. Vidal, por ejemplo, critica la respuesta del gobierno argumentando que se centra en medidas paliativas como la ayuda a los ocupas vulnerables, pero no ataca la raíz del problema. Es decir, que se necesita un enfoque más global que aborde tanto las causas como las consecuencias de la ocupación. Exacto. Vidal propone un enfoque más proactivo con medidas como la agilización de los procesos de desalojo, el endurecimiento de las penas para los ocupas profesionales y la creación de un registro de ocupas para evitar que se aprovechen del sistema. Pero también insiste en la importancia de la educación y la concienciación social. Claro, para Vidal no basta con cambiar las leyes. Es necesario un cambio de mentalidad, un compromiso de la sociedad en su conjunto para defender el Estado de Derecho y garantizar la seguridad jurídica para todos. Y en ese sentido, el debate sobre la ocupación nos lleva a reflexionar sobre el modelo de sociedad que queremos construir. Una sociedad donde prime el individualismo y la desconfianza. Una sociedad basada en la solidaridad, la cooperación y el respeto a los derechos de todos. Al final, el problema de la ocupación no se soluciona solo con leyes, sino con una sociedad que valore la justicia, la convivencia y el respeto mutuo. Y mientras seguimos analizando este complejo panorama, no podemos olvidar el impacto que la ocupación tiene en la vida de las personas. Detrás de las cifras y los debates legales hay historias personales de angustia, frustración e impotencia. Propietarios que ven vulnerado su derecho a disfrutar de su vivienda, familias que viven con el miedo a la ocupación, vecinos que sufren las consecuencias de la degradación de su barrio. Son historias que nos recuerdan la importancia de buscar soluciones que protejan los derechos de todos y fomenten la convivencia pacífica en nuestra sociedad. Y con esa reflexión cerramos esta segunda parte de nuestra inmersión. En la tercera y última parte exploraremos las posibles soluciones a este complejo problema y analizaremos las perspectivas de futuro para el mercado inmobiliario español. Y llegamos a la parte final de nuestra inmersión donde toca explorar las posibles soluciones a este complejo problema de la ocupación. Sí. Y analizar qué futuro le espera al mercado inmobiliario español. Un futuro que, como hemos visto, está marcado por la incertidumbre y la necesidad de encontrar un equilibrio entre la protección de la propiedad privada y la garantía de una vivienda digna para todos. Exacto. Entonces, ¿qué propone Vidal para afrontar este desafío? Mencionabas que aboga por medidas más drásticas, ¿verdad? Sí, Vidal defiende una reforma legal que agilice los desalojos endureciendo las penas para los ocupas profesionales y ofreciendo mayor protección a los propietarios. Es decir, aplicar la ley con mayor rapidez y contundencia, especialmente en casos de ocupación ilegal con ánimo de lucro. Justamente. Y para evitar que los ocupas profesionales se aprovechen del sistema, propone crear un registro que dificulte su acceso a ayudas sociales o a nuevas ocupaciones. Esa medida suena lógica, pero también podría generar controversia, ¿no? Claro, es un tema delicado que requiere un debate profundo sobre los derechos individuales y la necesidad de proteger a los más vulnerables. Por eso, Vidal también propone medidas preventivas como incentivos fiscales para rehabilitar viviendas vacías o programas de mediación entre propietarios e inquilinos con dificultades para pagar el alquiler. Se trata de abordar las causas que pueden llevar a la ocupación, como la falta de vivienda asequible o la precariedad económica.
Exactamente. Y por supuesto no podemos olvidar la importancia de la educación y la concienciación social para combatir esa cultura de la ocupación que tanto critica Vidal. Es decir, promover el respeto a la propiedad privada y la convivencia pacífica, fomentando la responsabilidad individual y colectiva. Así es, Vidal no solo propone cambiar las leyes, sino también cambiar la mentalidad, generar un compromiso social para defender el Estado de Derecho y garantizar la seguridad jurídica para todos. Al final, como decíamos antes, el problema de la ocupación no se resuelve solo con leyes, sino con una sociedad que valore la justicia, la convivencia y el respeto a los demás. Y en ese sentido, este debate nos lleva a reflexionar sobre el modelo de sociedad que queremos construir. Una sociedad individualista donde predomina la desconfianza, o una sociedad solidaria basada en la cooperación y el respeto mutuo. Y ahí entran en juego valores como la responsabilidad individual, el compromiso social y la búsqueda del bien común. Valores que son fundamentales para construir un futuro donde la seguridad jurídica y la justicia social vayan de la mano. Exactamente. Y aunque no hay soluciones fáciles ni recetas mágicas, lo importante es que la sociedad española siga debatiendo, buscando soluciones y construyendo un futuro donde la seguridad jurídica y la justicia social sean pilares fundamentales. Un futuro donde la inversión, el trabajo y la creación de riqueza sean motores de progreso y bienestar para todos.